Pues buenas tardes, camaradas, buenas tardes, compatriotas. Bienvenidos al programa La Hora del Café, La Hora del Café en su edición número 328. Un programa muy especial, ya lo veréis, los que todavía no os habéis informado por redes sociales por qué es especial, que corresponde al martes 25 de abril y que estáis invitados a escuchar y a ver. No voy a enrollarme como suelo hacer, lo voy a dejar para el final, las maneras de ver y escuchar este programa, porque hoy uno de los motivos por lo que es especial es porque vamos a tener a muchos invitados y algunos de ellos, además, haciéndonos el favor a tanto a vosotros, a los que estáis viendo el programa, como a mí, se van a conectar a primera hora, otros a final, y entonces vamos a intentar coordinarlo todo. ¿Por qué es especial? Pues ya lo sabéis, no es evidente que os tenga que contar qué es lo que ha pasado en estos días, que llevábamos mucho tiempo hablando de lo que podía pasar, ha pasado, sucedió ayer en concreto, que es lo que yo siempre he llamado la profanación de la tumba de José Antonio Primo de Rivera, y a la vez, bueno, pues todo lo que ocurrió ayer, desde primera hora de la mañana hasta más o menos al mediodía, y para algunos de los invitados también ni siquiera acabó ahí, porque sabéis que hoy hubo alguna detención y para esos invitados pues acabó bastante más tarde. De momento ya tengo preparados aquí a unos cuantos de los invitados de hoy, que os voy a dar paso a todos a la vez para que sean ellos los que, yo les presento, por supuesto, y nos vayan dando su opinión. Y, por supuesto, lo que no quiero que, eso sí, de hecho que iba a enrollarme al final la manera de ver y escuchar, pero lo que sí es agradecer a todos los que pasen por aquí hoy, a todos los que ayer se acercaron con nosotros al cementerio, a todos los que no pudieron hacerlo, pero también mostraron su apoyo, y a todos los que estos días, pues de una manera o de otra, se han visto tan dolidos como nosotros, tan indignados como nosotros, pero a la vez con ese halo de esperanza que da el saber que la bandera sigue alzada, pues daros a todos las gracias y la enhorabuena por ser como sois. Y sin más dilación, como decía, pues vamos a presentar a todos los que tenemos por aquí en este primer turno de comidas que tenemos hoy. Como veréis allí hay unos siameses que los voy a poner aquí, que son Norberto Pico, jefe nacional de Falange Española de Aljons, y Jesús Heras, el secretario nacional de comunicación de la Falange. Buenas tardes a los dos. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenas tardes. Podríamos haber dicho que éramos el gordo y el flaco, pero claro, ¿quién se iba a quedar con el papel de flaco? Estaba la cosa difícil. Estaba complicado, benévolo lo que ha dicho, ya meses y ya está. Bueno, buenas tardes a Nacho, buenas tardes a Martín y gracias por la invitación, Jesús. Hombre, un placer. Soy lo suficientemente flacos para que quepáis los dos en la pantalla. Eso es lo que tenemos suerte. Dos juntitos, eso sí, pero... Estamos dándonos calor. Tenemos también por aquí al padre de la criatura, que es Nacho Larrea, como sabéis, que fue el que parió este programa hace ya casi 10 años. Buenas tardes, Nacho Larrea. ¿Qué hay? Buenas tardes. Una anotación a lo que has dicho antes. Si hubiera sido hace un tiempo, el gordo era claro quién es. Hoy ya hay dudas. Menos mal que no han dicho que son pareja, de hecho. Pero bueno. Bueno, estáis en ello, ¿no? Tenemos una buena noticia que comunicaros. Ahora en breve os la diremos, sí. Y el otro invitado de este primer turno, no quiero decir que no van a ser los siguientes por si luego tiene algún problema de transmisión, pero algunos ya lo habéis leído en redes sociales que lo han anunciado. El otro invitado es aquel que decía para el cual la jornada de ayer terminó más tarde que para el resto de nosotros. Bueno, estábamos todos pendientes de qué le pasaba a la criatura también, pero sí que es cierto que él pues pasó, y es una de las cosas que nos va a contar luego, pues una finalización de jornada muy distinta a la de los demás, de los cuales pues estamos como siempre orgullosos de esta persona. Por supuesto, estoy hablando de Martín Saderestilla. Buenas tardes, Martín. Buenas tardes a todos. Nada, no más larga que la de los demás. En todo caso, pues con conducción propia, ¿no? Con conductor propio. Pero iba con chofer, ¿no? Ayer. Sí. Luego pregunté si tenían algún autobús de retorno, pero me dijeron que no, que me tenía que buscar la vida para ir a buscar mi moto después. Pero bueno. Era viaje de ida exclusivamente, ¿no? Solo tenía ida. Vale. Pues sin más dilación vamos al lío, como solemos decir. Sí quiero comentar que muchos de los que estén viendo este programa y que estaban ayer en la zona del cementerio han participado en este programa de manera indirecta. Es decir, me explico. Una de nuestras reporteras, Currita de la Cruz, colaborada también en este programa, pues estuvo toda la mañana grabando vídeos
con reflexiones, personas, pareceres de muchas personas que estaban allí. Como evidentemente, si este programa ya que vamos a tener bastantes invitados, sumáramos esos vídeos, pues haríamos un programa interminable y lo que queremos es que este programa pues lo vea el mayor número de personas y todos sabemos que en Internet si ves un programa que dura 2 horas y media ya ni lo empiezas a ver. Entonces, vamos a hacer un especial en estos días también con ese tipo de grabaciones o los colgaremos en las redes sociales todos y cada uno de esos vídeos para donde esté el enlace de este programa. No os preocupéis que vamos a darle salida porque hay reflexiones y participaciones muy interesantes y aparte del trabajo de Currita y las personas que se molestaron en opinar, creo que todos queremos verlas y escuchar todo esto. Vamos a empezar, como no quiero que se me vaya de las manos esto y sé que todos los invitados de hoy estarían hablando cada uno de ellos de este tema un programa entero porque tienen los suficientes argumentos y la suficiente mala leche por todo lo que está pasando como para hablarlo, por una vez y sin que sirva de precedente, yo me voy a callar y solamente voy a hacer unas preguntas y vais a ir contestando a esa pregunta cada uno de ellos y luego vamos a pasar esto como si fuera un examen, una segunda pregunta para cada uno y una tercera y así damos tiempo también a ver si se incorporan el resto de invitados. Empezamos con Martín, precisamente, aparte de que hay alguno de vosotros que tenéis prisa, porque es el que sí que nos va a poder contar algo que no vimos los demás, es decir, que intuimos que pasó, aunque ya ha adelantado algo. Y Martín, 3 preguntas que voy a hacer más o menos. La primera es, independientemente de lo que ocurrió ayer, y aunque todos podemos saber la opinión de todos y cada uno de nosotros sobre lo que ha estado ocurriendo durante estos meses relacionados con el tema de lo que llaman la exhumación de José Antonio Primo de Rivera y esa aplicación de la Ley de Memoria Democrática, ahora que se ha consumado, independientemente de lo que pasó ayer desde las 5 y pico de la mañana hasta luego por la noche, una valoración general de todo este proceso, los porqués y las consecuencias. Luego iremos con otra preguntita. Bueno, yo he escrito largo sobre el asunto, reflexiones probablemente muy duras, pero no por duras menos reales, ¿no? Yo creo que ha sido la consecuencia, o sea, desde un punto de vista de nuestro enemigo, ha sido un argumento más, un juego, una 3 años y medio, cada 3 años y medio más o menos tenemos un evento. Si os fijáis, cada periodo electoral viene precedido siempre, sistemáticamente, desde hace muchas décadas, viene precedido de algún acontecimiento que les permita colocar a cada uno en su sitio, en el sentido de los demócratas, los fascistas, los rebeldes, los tal, los cual, por un lado, y por otro lo de arrogarse el triunfo sobre los muertos, ¿no? Porque estos no se arrogan triunfos jamás sobre los vivos, sino sobre los muertos y sobre los cadáveres de los vencedores de otras contiendas. Mi valoración respecto de ellos es efectivamente esa permanente generación de odio, esa permanente generación de enfrentamiento, la búsqueda permanente de esa necesaria condición, de volver a un José Antonio que, curiosamente, lo he dicho en algunas ocasiones, solo necesitaba tener en su lápida su nombre para ser conocido, y a pesar de todo, pues muchas generaciones no sabían quién era, y hoy lo van a saber, desgraciadamente, por la versión maltratada, o por lo menos van a intentar que se sepa solo por la versión maltratada que ayer mismo hemos podido ver en telediarios y en informativos, donde se ha pasado de considerar a José Antonio una víctima en su momento, cuando la ministra del ramo anunció todo el procedimiento de la memoria democrática, para que ayer ya ha sido considerado un fascista rebelde que tendría que ser sacado de ahí porque, considerando la ley de memoria democrática, no se podía detener a un fascista en un altar, ¿no? Que es lo que ha venido a ser a última hora. Bueno, nada nuevo, nada que no pudiéramos esperar. Desde el punto de vista de fuera era lo que esperábamos, y a mí lo que más me duele es desde el punto de vista de dentro, ¿no? Salvando que ayer, y pese a todo, o quizá precisamente por algunos de esos espoletazos que algunos hemos dado, pues ayer Bueno, se ha ido Martín. Acompañado de un golpe. Se ha ido. Bueno, ahora entiendo que volverá a entrar. Está sonando por ahí. Aquí está otra vez. Vaya, Ya perdona, se ha cortado solo. Decía que desde el lado interno me dolía que nos pasamos la vida
hablando de que José Antonio no se toca, de que Franco no se toca, de que no sé quién no se toca y tal, pero que nos dedicamos solo a eso, a decir y aspirar a que no se toca y a no hacer mucho más. Bueno, ayer, afortunadamente, unos cuantos cientos de camaradas, muchos militantes y otros no tanto, pero en todo caso estaban allí. Y bueno, pues yo creo que de ahí alguna cosa podremos sacar, ¿no? Sí, eso de lo que ocurrió ayer y en concreto lo que ocurrió a ti, lo tratamos ahora mismo. Lo que sí que voy a hacer es saludar a que se acaba de incorporar, a ver si soy capaz de ponerle aquí en grande. Aquí está don Fernando Paz, historiador, escritor, profesor y muchas cosas más terminadas en OR y además amigo de todos de esta casa, de este programa y de todos nosotros. Buenas tardes, don Fernando. Un abrazo inmenso, Fernando. Un abrazo inmenso. Igualmente. Muy buenas tardes, pese a todo. Valga la expresión como la expresión de un deseo. Creo que estamos todos un poco con el ánimo bajo. Sí, pero precisamente en esas preguntillas que os voy a hacer a todos por igual, que por supuesto las respuestas ya no van a ser por igual, sí quiero acabar con todos vosotros con un toque de esperanza. Ha empezado Martín con esa pregunta principal. Si te parece, Fernando, vamos ahora mismo aquí con los siameses, con Norberto y con Jesús, que les corresponde. Esa primera pregunta era, lo digo porque Fernando se acaba de incorporar, ¿qué valoración se hace de todo lo que ha envuelto a este proceso de sumación o profanación, excluido lo que pasó ayer a partir de las 5:30, que eso os lo voy a preguntar, esa segunda pregunta va en torno a la valoración a lo que ocurrió ayer. Norberto, tú mismo. Sí, bueno, pues yo sostengo ya desde hace algún tiempo que la calidad de una sociedad o la salud moral de una sociedad se mide, al menos en las sociedades occidentales, en las sociedades cristianas, se mide también en el trato que le dan a los muertos, en el trato que le dispensan a los muertos. Entonces, si este es el trato que la sociedad española le dispensa a los muertos con la excusa de la memoria democrática o memoria histórica, pues habla muy mal de la calidad humana de la sociedad española, porque más allá de las diferencias políticas, había una línea que no se traspasaba jamás, que era la del respeto a los muertos. Por eso el día de ayer es un día muy triste, no solo para nosotros como admiradores de José Antonio Primo de Rivera o como franquistas, sino para la sociedad española en general, porque aunque es verdad que no es la primera profanación de este estilo que vivimos, antes fueron las de Franco, las de Queipo de Llano, las de Sanjurjo y otros personajes históricos, pero es verdad que la de ayer reviste, yo creo, un carácter especialmente repugnante por ser una persona que murió fusilada, que murió asesinada y que prácticamente 90 años después de su asesinato son los herederos políticos de los que asesinaron los que obligan a remover su cadáver. Entonces, yo digo que es un día, yo creo que en el que el régimen del 78 pues queda una vez más retratado como un régimen de ignominia, es decir, un régimen político en el que unos por acción y otros por dejación de funciones, por omisión, no consiguen que se respete a los muertos como una norma de conducta básica más allá de las diferencias políticas, pues es una sociedad profundamente enferma. Eso se puso de manifiesto ayer y yo creo que en ese sentido pues fue un día bastante triste. Jesús, aprovechando que estás en cuadro ya, tu primera valoración de todo lo que representa esta sumación antes de las 5:30 de la madrugada de ayer, lunes, que se comenzó, digamos, a ejecutar esa villanía. Tu valoración, sí, por favor. Bueno, esto es, ahondando un poco más en lo que ha comentado Norberto, esto señala muy bien al nivel de putrefacción, bueno, no sé cómo calificar, el nivel que tiene la sociedad española, que ha venido aquí, hasta donde estamos ahora, y va a ir a mucho más, y en ese régimen del 78, ese régimen es lo que nos ha traído hasta aquí. La valoración que hago, pues bueno, esto es un cuaderno de bitácora. Primero fue Franco, después va a ser José Antonio, después los benedictinos y después será en la Cruz, Franco en el Valle. Quieren, pues lo que ha sido la izquierda, su odio, quieren ese enfrentamiento, porque al final yo lo que valoro de todo esto es que quieran enfrentar,
los quieren enfrentar a la sociedad, como todos bien sabemos, en muchos sentidos, y en el político es otro. Y luego, como también decimos nosotros en muchos de nuestros actos, ¿no? Muchas de nuestras palabras, si fueran por ellos, nos anilicarían a todos, como hicieron con José Antonio, y es penoso que, lo que decíamos ahí en alguna consigna durante el acto, que es penoso que los que le fusilaron hace muchos años ahora sean los que profanen. Y ahí... Pues así es. Fernando, por favor, una valoración de todo lo que ha cubierto a esta infamia. Bueno, este es un segundo paso. La verdad es que es una infamia en todo, en fin, desde el principio hasta el final. Es una infamia, por supuesto, por la ejecución de este gobierno, que es pues, algo casi inimaginable, es una especie de pesadilla. Pero es también una infamia por parte de la conferencia episcopal y es también una infamia por parte de la familia de los Primo de Rivera, ¿no? Yo entiendo que esta gente está colocada en determinadas posiciones sociales donde se vive muy bien, donde se gana mucho dinero y no quieren ser, en fin, pues enfocados, puestos bajo la luz pública, bajo el foco, y naturalmente han salido corriendo y antes de que hubiera ninguna polémica excesivamente prolongada en el tiempo, se convirtieran en parte del foco mediático, pues se lo han quitado en medio. Han dicho, sí, yo me llevo a mi antepasado y hago lo que sea necesario y lo que haga falta, ¿no? En ese sentido, la familia de Franco por lo menos estuvo un poquito más lucida que la de Primo de Rivera, que ha sido algo verdaderamente bochornoso. Y esta es el segundo episodio de algo que está pergeñado desde hace ya tiempo y diseñado desde hace tiempo, porque efectivamente, como se ha dicho, pues hay como unas, parece que ha sido Jesús, que hay como unas 5 etapas en el desarrollo de lo que va a pasar con el Valle de los Caídos y la memoria histórica. La primera era la de sacar a Franco, ya lo han hecho, era la más difícil de todas porque implicaba muchas cosas por su condición de jefe del Estado, por la aquiescencia de la Iglesia, y en fin, por muchas razones. Y una vez perpetrado lo de Franco, pues todo lo demás va a ser muchísimo más fácil, ¿no? Yo recuerdo un debate que tuve con una persona significada de la Iglesia española, donde él lo que defendía era que había que sacar a Franco precisamente para evitar que llegaran más lejos, ¿no? Es decir, Claro. en una especie de ceguera que uno no se llega verdaderamente a creer del todo, ¿no? Si es estupidez, sencillamente, o complicidad. En cualquier caso, esto es lo que argumentaban, ¿no? Bueno, Franco es una excusa y tal, quitemos a Franco de medio y se les acabaron las excusas. En fin, de locos, y ha pasado lo que ha pasado. Yo recuerdo que le puse el símil futbolístico de que si tú no quieres que te metan un gol, lo mejor es defender lo más lejos de la portería posible, ¿no? Y si tú sacas a Franco, pues les estás dejando ya entrar hasta dentro, ¿no? La segunda ha sido la de José Antonio. Lo de José Antonio estaba cantado, que iba a ser muy fácil, desgraciadamente. Así ha sido. La tercera es la salida de los benedictinos, donde ya la conferencia episcopal lleva tiempo trabajando y donde ya se ha puesto el foco pues en el prior Santiago Cantera, en su condición de un reconocido falangista y haber formado parte de unas listas, etcétera. Y todo el día se está poniendo el foco sobre eso, naturalmente, para execrarlo y justificarlo por la vía, digamos, de descalificarlo moralmente. El cuarto paso, después de sacar a la comunidad benedictina, es desacralizar la basílica. Y el quinto es convertirlo en una especie de parque temático del horror y, por supuesto, en la medida de lo posible, y eso va a ser lo más complicado, derribar la cruz, ¿no? Y porque la cruz son 200.000 toneladas. O sea, estamos hablando del peso de 4 acorazados. Esto no va a ser tan sencillo, ¿no? Pero bueno, lo que hemos visto ayer, pues además de ser una etapa más en ese itinerario, es, como se ha dicho, particularmente doloroso porque es que están profanando la tumba de una persona cuyo último deseo fue que hubiera paz entre los españoles y que frente a un pelotón de ejecución pues pronunció aquellas palabras de que ojalá fuera la mía la última sangre española que se derramara en discordias civiles. Es decir, es que no se puede decir más. Estando en la cárcel propuso un gobierno de concentración nacional que no era el que él hubiera querido como gobierno para España, pero al menos para detener lo que estaba sucediendo dentro de su incomunicación y dentro de su desconocimiento de la situación, pero no estamos juzgando eso, estamos juzgando, digamos, desde el punto de vista moral, ¿no? Y, por tanto, es muy difícil verdaderamente entender que esto se pueda explicar, sino todo lo contrario, desde ninguna óptica de reconciliación. Esto no es más que la expresión del odio, del rencor de esta hora de España, que es particularmente oscura. Yo, por terminar esto,
he oído últimamente y he leído que, bueno, por lo menos no estamos como en 1936 y yo quiero decir que en muchos aspectos estamos peor que en 1936, porque en 1936 había iglesia, había ejército, había España, había españoles, había otras cosas. Lo que tenemos ahora es una abulia social, una indiferencia, en fin, un hedonismo generalizado en la sociedad donde parece que esto a la mayor parte no le importa, incluyendo a la familia Primo de Rivera, para quienes su bienestar está muy por encima del descanso de los restos de su antepasado. Nacho, tienes el hándicap de intervenir después de todos estos monstruos, pero seguro que tendrás algo que aportar. Cuéntanos. Sí, voy a intentar no repetirme porque, por supuesto que suscribo todo lo que habéis dicho. Es una fotografía de la situación de podredumbre que se encuentra la sociedad española, consecuencia del sistema que padecemos desde hace más de 40 años. Evidente, bueno, desde hace más porque ya venían sembrando desde mucho antes con la aquiescencia de lo que se llama el franquismo, la época franquista, ¿no? Lo que ha estado pasando hasta el día de ayer, que lo hablaremos después, claro, es evidentemente un paso más. Ya en el día de ayer yo estuve viendo televisiones y en las tertulias que había, estuve viendo la de la televisión de la 1, ya están hablando que los que estaban allí, no uno, los que estaban allí, que bueno, eran prácticamente todos, decían lo mismo, pero que lo que es el símbolo franquista no es que Franco estuviese dentro, no es que José Antonio, que también ya lo asignaban como símbolo franquista, sino que el Valle es el símbolo franquista, con lo cual evidentemente están diciendo que van a ir a por la cruz y a demoler el Valle si es posible, y si no, pues dejarlo como un parque temático. Eso por un lado. Por otro lado, a mí me gustaría tocar que la ley de memoria democrática es lo que ha favorecido todo y ha desarrollado toda esta situación que nos ha traído hasta aquí. Empezó con la ley de memoria histórica en el 2007 y se ponía la disculpa porque al principio decían, bueno, no va a estar en lugar prominente José Antonio, pero lo vamos a desplazar a otro sitio. Pues bueno, no era exactamente así. Y luego, por otro lado, estuve escuchando también al representante legal de la familia Primo de Rivera, que la razón, después de hablar estupendamente de José Antonio, del poeta y tal, estoy un poco harto de que se trate siempre a José Antonio como ese idílico, romántico y poeta y a los demás brutos que están en las calles o falangistas. No. José Antonio era nacional sindicalista y todos los que estamos allí evidentemente es porque es nuestro jefe nacional y porque era nacional sindicalista y hay una revolución que intentan ocultar detrás de ese romanticismo, de ese, en fin, de ese rollo que se está montando para no hablar del otro. Estoy hablando ahora ya de la parte, digamos, de familia y gente que se dice josantoniana. Yo no soy josantoniano, yo soy nacional sindicalista. Pero bueno, obviamente reconozco en José Antonio la figura de mi jefe nacional y el símbolo de todos los mártires que cayeron durante la guerra y todos los grandes camaradas que ha habido durante todo este tiempo y que ya están en sus luceros. La posición de la familia Primo de Rivera es lamentable. La carta que dijeron y que en muchos sitios la alababan, que fíjate qué carta más estupenda, el propio representante legal que estaba escuchándolo ayer diciendo, bueno, que todo fue estupendamente y al final todo pasó y chimpún y musiquita. Oiga usted, pero si en la carta están pidiendo perdón, están diciendo que lo que más les preocupa a ellos es que les quiten Duque de Primo Rivera o yo no sé si, bueno, Marqués de... no creo que se puedan quitar el marquesado porque yo creo que es anterior, pero bueno, en cualquier caso, los títulos que van a quitar y que quieren quitar a la familia Primo Rivera, bien quitados están, porque no saben defender, no han defendido como han hecho la familia Franco, lo decíais uno de vosotros, que por lo menos llegaron hasta el Supremo, ¿no? Que obviamente no les dieron la razón, pero sabíamos ya todos que iba a pasar eso, pero por lo menos han luchado. Es que la razón que daba fundamental el representante legal era que José Antonio en su testamento no quería estar enterrado en un lugar que no fuese sagrado. Como el Valle no es sagrado, yo no lo sé desde el punto de vista, alguno de vosotros a lo mejor lo sabe, yo no sé desde el punto de vista legal o eclesial si ya no es un lugar sagrado. Yo creo que sigue siéndolo, porque hay un acuerdo, un concordato entre Vaticano, o un tratado entre el Vaticano del año 50 y pico, entre el Vaticano y el Estado español. 53.
del 53. Bueno, pues hay ese tratado, hay una... En fin, hay una serie de cosas, está ahí, se dice misa todos los domingos, en fin, yo creo que es un lugar sagrado, con lo cual no es una disculpa. Había que haber peleado porque sigue estando en lugar sagrado, a mi modo de ver. Puedo estar equivocado, pero resumiendo ya, lamentable la posición de la familia, que yo creo que, bueno, José Antonio y sus dos hermanos, Miguel y Fernando, son las excepciones de una familia, pues que, oye, pues bueno, era lo que era, pero... Por eso digo que yo quiero deslindar la figura de José Antonio, romántico, poeta, que lo era, que las dos cosas pero era un revolucionario. Y nosotros, y le condenaron y le fusilaron precisamente por eso. Y ahora nos odian precisamente por eso. En fin, bueno, yo no quiero extenderme más porque hay más preguntas y seguramente... Sí, vamos con la segunda pregunta que está relacionada con lo que ocurrió ayer. Y si me permitís, por si hay alguien que todavía no se haya enterado o no ha podido ver las imágenes que las han repetido hasta la saciedad todos los sitios, luego Martín va a empezar él y nos va a contar lo que no se vio, es decir, lo que le ocurrió a él, pero me gustaría poneros este vídeo de un par de minutos. ¡Señora! ¿De dónde estáis? ¡De nuestra Rivera! ¡Primo de Rivera! ¡José Antonio! ¡Primo de Rivera! ¡Primo de Rivera! ¡Va a acabar peor! ¡Ya lo sé! ¡Para atrás! Por favor, porque dejen rendir. Para atrás. Yo le estoy pidiendo que nos dejen rendir juntos nuestros muertos. Para atrás. Vamos. Lo estoy diciendo por favor. Bueno, supongo que todos lo habréis visto en algún momento o en otro y supongo que a mí me ha pasado, me he emocionado. Sinceramente he cantado muchas veces el Cara al Sol, no me gusta cantarlo nada más que cuando hay que cantarlo, no como otros, y yo creo que este Cara al Sol no lo olvidaré jamás. Quiero que sea Martín el primero que nos cuente, porque además también se ve bastante bien en este vídeo, pero vamos a presentar un momentito que se ha incorporado también Manuel Andrino, el jefe nacional de la Falange. Buenas tardes, Manuel, ¿nos escuchas? Pues parece que no nos escucha, con lo cual que empiece Martín. Martín, Manuel, ¿nos escuchas? ¿Nos escuchas? No, pues empieza Martín entonces, mientras se solucionan los problemas de sonido. Decía que la segunda pregunta es ¿qué os parece todo lo que ocurrió ayer, desde las 5:30 de la mañana? Y sobre todo, comentamos estas imágenes que hemos visto, que si alguien todavía está un poco despistado, corresponden al momento en que llega los restos de José Antonio Primo de Rivera al cementerio de San Isidro y después de, como ahora nos contará Martín, promesas incumplidas por parte del dispositivo policial, no se nos dejó entrar en el cementerio y evidentemente pues queremos entrar y hacemos lo que tenemos que hacer, ¿ves? Martín, cuéntalo tú.
Bueno, empiezo por el principio, ¿no? El día de ayer y la jornada de ayer, como colofón precisamente a toda esa ignominia de la que habéis estado hablando, pues tenía montado un dispositivo policial exagerado, tenían bloqueado completamente el cementerio de San Isidro y se impedía el acceso. Bueno, se nos impedía el acceso porque en realidad algunos camaradas sí pudieron llegar a entrar de vez en cuando, de uno en uno y tal, y algunos otros sepelios se pudieron llegar a llevar adelante. Entonces, en algún momento yo empecé con el intento de evitar precisamente el follón, pues preguntando por el responsable del dispositivo, empezando por el primer jefe. Ese primer jefe ya me comunicó que tenía un segundo jefe y un delegado del gobierno y una serie de cosas, y le pedí por favor que ascendiera en la cadena de mando, porque mi planteamiento era: no venimos aquí a hacer ningún numerito, venimos a rendirle homenaje al fundador del partido, de la formación, del movimiento al que pertenecemos, y que por quinta vez va a ser inhumado, que por quinta vez ha sido desalojado de su tumba y que va a ser enterrado ahí. Y esto no es algo que podamos hacer en otro momento. Yo trataba de explicar con buenas maneras, le trataba de explicar al jefe del dispositivo de la UIP que esto no era algo que decías que lo podemos hacer el martes que viene. No, mire, el entierro se va a producir ahora, en los próximos minutos, y es ahí donde queremos estar. Me sacó una normativa en la que me decía que podían establecer un perímetro de seguridad. Yo me llevé a Nacho Menéndez como abogado a esas intervenciones, primero para que estuviera de testigo en la relación con los jefes de policía, y en segundo lugar para que me asistiera como tal, como letrado, ¿no? Y en esas, y sobre todo que no me soltara una normativa que pudiera ser de fabricación propia, ¿no? Es decir, me la invento y ya está. Esa normativa venía a decir que ellos tenían derecho a montar un cordón de seguridad por razones de servicio, etcétera, etcétera. Yo dije, de acuerdo, lo acepto, pero esa normativa de seguridad no puede ser selectiva. Es decir, si usted monta un cordón de seguridad, es que nadie puede pasar el cordón de seguridad, no que usted decide en cada momento quién pasa o quién no pasa el cordón de seguridad, y sobre todo, y más importante, dónde alcanza ese cordón de seguridad, ese dispositivo de seguridad, que a veces está aquí, a veces está más atrás, a veces está más adelante, en función de lo que se le ponga en las narices al policía de turno, ¿no? Porque lo fueron modificando, empujando para atrás, para adelante y tal. En una de las ocasiones desplazan a las chicas que iban con los ramos y las flores y tal, y ahí ya es cuando yo pregunté por la normativa y por el jefe de servicio. El jefe de servicio empezó a dar todo tipo de explicaciones respecto de que iba a preguntar, de que iba a elevar el problema, y yo le prometí, digo, yo no tengo autoridad ninguna en esta organización. Lo que sí tengo es ascendencia para garantizarlo, que las organizaciones aquí presentes, puedan cumplir con unos requisitos en lo que único que queremos es entrar y rendir homenaje a nuestros muertos. Si ustedes quieren montar un cordón fuera de la familia porque la familia no quiere vernos, no pasa nada, se monta ese cordón de seguridad un poco más lejos. Si ustedes quieren impedir lo que quieran, no hay ningún problema, no venimos a montar el follón, sino a rendir homenaje a nuestros muertos. No se preocupen, que ya tendremos jornadas de lucha de aquí en adelante que no tendrán nada que ver con este tono. Bueno, el tipo me fue dando distintas versiones, diciéndome que después de que acabara el funeral que se estaba celebrando en aquel momento, después que cuando llegara la familia, después que cuando saliera no sé quién, y se va inventando distintos hitos que va incumpliendo sistemáticamente. En la última conversación, que tuve 4, 5, 6, 7 conversaciones, no lo sé, le digo: mira, hay un problema, está a punto de llegar el féretro, no has llegado a darme ninguna respuesta, y te anuncio que yo voy a entrar y que yo no puedo controlar. Te digo que tengo ascendente para hacer que se pueda organizar de una forma determinada el acceso. Lo que no puedo es controlar a 500 personas cabreadas porque vosotros pasáis por encima de todo y de todos nuestros derechos, y yo voy a entrar. Y te lo anuncio ya para que lo sepas. Voy a entrar, o voy a intentar entrar al menos. Bueno, cuando aparece efectivamente el coche fúnebre y el cortejo de esos que tienen el apellido... Martín, perdóname un segundito. Es que se tiene que ir Fernando. Lo dejamos a continuación de cuando aparece el coche fúnebre para que Fernando, antes de irse, haga la valoración de lo que le parece lo que ocurrió ayer, y ahora cuentas la segunda parte. Fernando, cuando quieras. Pues bueno, ¿qué valoración voy a hacer al final? Si es que estamos acostumbrados ya a esto. Hay quien tiene todos los parabienes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, y hay quien, como saben que no va a tener trascendencia cualquier actuación, por desmedida que sea, contra determinados grupos, pues tienen absolutamente impunidad para actuar como crean oportuno, saltarse la ley o emplear la violencia que les parezca adecuada en cada momento, o incluso inadecuada.
no creo que esté descubriendo nada, pero ya sabemos que si se produce algún tipo de, digamos, de abuso, no va a haber ninguna cadena de televisión ni va a haber ningún medio de comunicación de los grandes, por lo menos, que vaya a dar cobijo a ese abuso o esa extralimitación. Y en consecuencia, pues sienten y saben, por supuesto, que tienen una absoluta impunidad. Si estuviéramos hablando de otras cosas, pues de otros grupos políticos y de otras orientaciones, pues entonces, en fin, ya se las compondrían de otra manera, pero tienen absoluta impunidad. Entonces el trato no me parece nada sorprendente. Por otro lado, estaba contando Martín lo que estaba pasando. Yo creo que a grandes rasgos más o menos lo sabemos, pero es muy interesante conocer los entresijos de todo lo que estuvo pasando, porque esto no puede sino abundar exactamente en lo mismo, en esa España de dos velocidades, que por emplear un palabra cursi de los que se emplean ahora, es decir, en esas diferencias a la hora de tratar a unos y a la hora de tratar a otros. Y como digo, como por parte de esas fuerzas de seguridad hay un absoluto desprecio. Y lo digo también por aquellos pues que, en fin, que parecen deslumbrarse ante la visión de un uniforme policial y todas estas cosas, que tengamos claro cuál es su función y que ayer una vez más pues dejaron muy claro que están cumpliendo esa función para la cual han sido creados. Es lamentable y es triste, pues una muestra más de ese descenso ad inferos en el que España intelectual y moralmente se encuentra, ¿no? Yo todo lo de ayer, sinceramente tengo que decir que me produjo una pena hondísima por todo lo que hemos estado comentando, pero yendo más allá, como el propio Norberto ha dicho antes, trascendiendo un poco digamos la bandería, ¿no? Trascendiendo la identificación de grupo y trascendiendo todo eso, o la convicción política incluso, por lo que refleja de España, ¿no? Por lo que refleja de miseria moral e intelectual de España, y que verdaderamente es difícil ya caer más bajo, ¿no? Siento tener que dejaros por causas ajenas a mi voluntad. Ojalá pudiera quedarme con vosotros hasta el final del programa. Os aprovecho, si me permitís, para enviaros un cariñoso abrazo a todos. Pues muchas gracias, Fernando. Lo mismo. Me alegra mucho de verte, Fernando, de verte bien. Un abrazo fuerte. Un abrazo, Fernando. Un abrazo. Y como seguiremos hablando de este tema, pues ya nos harás una valoración si ves algo positivo en todo esto. Te esperamos, no lo cuentes. Muchas gracias, Fernando. Gracias a vosotros. Martín, haz la segunda parte del triste episodio y luego ya que Norberto y Jesús, que también tienen prisa, sean ellos los que bueno, al final lo que yo anuncio, y además se lo expliqué con las mejores palabras que pude, es que no podía impedir que yo personalmente cumpliera con mi deseo de estar en el entierro, en la reinhumación de José Antonio. Y además se lo advertí, le dije, esto no termina más que de dos maneras, o yo entro al cementerio o entro al furgón. Eso es verdad que se lo advertí. Cuando llegan los restos de José Antonio, yo inicio el camino hacia la puerta y se produce lo que yo sabía que iba a pasar, ¿no? Pues que de alguna manera se iba a romper el cordón, que iba a empezar el avance de los que estábamos allí, los que se iban a mover, los que estaban dispuestos a darlo todo, pues estaban allí, especialmente nuestras bravas féminas que estaban también a nuestro alrededor. Y llega el choque, ¿no? Llega el choque, llega el enfrentamiento con los de la UIP, tratan de hacernos retroceder, ganamos la primera rotonda, pero lo curioso del tema, y esto es importante, es que bueno, el choque obviamente lo frenan, lo ganan las fuerzas de seguridad y nos dejan parados en la rotonda más próxima ya a un acceso completamente cerrado, vallado y con rejas que era imposible de rebasar. Pasarían 45 minutos de nuevas negociaciones, de nuevos intentos de ver cuándo nos dejan pasar, cuándo se vayan, cuándo no sé qué, etcétera, etcétera, hasta que se produjera la detención de 3 personas, iba a decir al azar, ¿no? De 3 personas perfectamente escogidas, las conocían perfectamente, detienen a mí, detienen a otras 2 personas por sus antecedentes conocidos en el mundo del
fútbol y de no sé qué, porque sabían que se garantizaban con eso el espectáculo que supongo que pretenden dar y sobre todo la continuidad de una causa posterior, que era la de decir, bueno, estoy hablando de 3 revoltosos, todos ellos tienen antecedentes policiales, ¿no? Y eso es lo que se inventaron, ¿no? La causa 45 minutos después de los incidentes, sin ningún tipo de nuevo incidente, siendo yo el interlocutor con el policía, con el jefe de servicio, para ver en qué momento se nos iba a dejar acceder y sabiendo y dándome cuenta de que efectivamente no nos iban a dejar acceder a pesar de las mentiras que se produjeron. Bueno, todos sabéis cómo terminó. Terminaron deteniéndome, subiéndome al furgón y ya os contaré después, ¿no? Pero ahí terminó todo. Para mí, no en vano, gracias a Dios, pues las líneas llegaron hasta ese punto. La respuesta fue bastante positiva, no todo lo positiva que hubiera querido, pero bastante positiva por parte de los camaradas. Y yo creo que, como bien decías tú, Jesús, aquel cara al sol que se oía mientras forcejeábamos, pues probablemente de los más emotivos que hemos podido entonar en los últimos tiempos, efectivamente. Como Norberto y mi tocayo Jesús Heras también tienen prisa, os hago la pregunta a la vez, contestáis por supuesto de manera separada, no a la vez, y luego si queréis también contestáis a esa tercera pregunta, que en realidad es si veis algo esperanzador en todo esto, que hay que ser muy optimista, yo lo soy, muy idealista. Si veis algo esperanzador, lo que puede ocurrir a partir de ahora. Norberto, primero la valoración del vídeo que hemos visto, lo que nos ha contado Martín, lo que ocurrió ayer, y luego ese toque de esperanza que sé que tú también los das. Bueno, yo, si te parece, como sobre las imágenes creo que hablan por sí mismas y el relato de Martín es bastante minucioso, yo me voy a referir a algunas de las cosas que sucedieron antes y que hemos tenido conocimiento, ¿no? Y fueron las que sucedieron en el Valle de los Caídos, ¿no? Cuando se procedía a la exhumación. A mí me ha resultado muy doloroso ver esta mañana ya filtradas imágenes de las instalaciones y los momentos en los que se procedía a levantar la fosa, donde está levantar la lápida, que cubría el lugar donde reposaban los restos de José Antonio Primo Rivera en el Valle de los Caídos, ¿no? La verdad es que esas autoridades que están tan atentas a todo, creo que podrían haber sido algo más cuidadosas para que no se filtrasen desde el minuto 1. ¿Te refieres a esta imagen? Sí, porque esta imagen habla por sí mismo de lo que se ha vivido ayer, que es una profanación. O sea, eso que hay ahí es una profanación a todas luces, ¿no? Entonces, son imágenes especialmente dolorosas, ¿no? Y luego hay un par de anécdotas que sucedieron ayer que revelan en parte pues, lo que estamos hablando de la familia. Me consta que la familia está molesta con las críticas que están recibiendo, ¿no? Yo creo que ellos, pues legítimamente, han llevado este tema como han considerado, pero nosotros también podemos legítimamente ejercer la crítica, ¿no? Mi crítica a la familia son dos. Una es que, primero, creo que debería haber tratado de impedirlo de forma legal, llevarlo hasta últimos términos desde el punto de vista jurídico para oponerse a esta exhumación forzosa, porque para hacer lo que se hizo ayer siempre había tiempo. Es decir, podían haber tratado de pelearlo jurídicamente y si finalmente lo pierden, como es muy posible que se hubiera perdido, pues en ese momento hubieran dicho, bueno, pues mire, nosotros una vez que nos obligan efectivamente a exhumar a José Antonio, nos lo llevamos donde nosotros entendemos que con sus hermanos en el cementerio de San Isidro, ¿no? Eso es una crítica. Y la segunda es que ellos no han entendido que más allá de un asunto familiar, José Antonio Primo Rivera tiene una significación pública porque hay miles de personas al día de hoy que seguimos siendo admiradores de su figura e incluso que hay algunas personas que representamos a la organización política que él mismo fundó, ¿no? Y por la cual fue asesinado. Entonces, ellos fueron absolutamente insensibles a esto último y no quisieron en ningún momento que miembros de la Falange o miembros de la Falange Española de Arjos estuviésemos presentes en esta ceremonia, en este traslado de los restos mortales. De tal manera que ayer en la ceremonia en el Valle de los Caídos y posteriormente en San Isidro, pues hubo, si no nos han informado, hasta 70 y tantos presuntos familiares de José Antonio, cuyo conocimiento de José Antonio Primo Rivera es tal
que, y el cariño demostrado por la figura de José Antonio Primo de Rivera es tal que hemos sabido que algunos de ellos llegaron hasta la hospedería. ¿Vale? El que conozca mínimamente el recinto del Valle de los Caídos sabe de lo que estoy hablando. Llegaron a la hospedería y allí tuvieron que preguntar cómo se accedía a la basílica, porque era la primera vez en su vida que acudían al Valle de los Caídos a visitar al que dicen que era su pariente, José Antonio Primo de Rivera. Entonces, yo creo que es una anécdota lo suficientemente reveladora y, insisto, pues, yo lamento muchísimo tener que ser crítico con la forma en la que la familia Primo de Rivera ha conducido este asunto, pero no me queda más remedio que hacerlo. Como parte positiva de lo que sucedió ayer, ya no digamos con una mayor trascendencia, que también podemos hablar de ello, sino de los hechos de ayer, hemos de decir que sabemos que la comunidad benedictina, que hasta ahora custodiaba los restos mortales de José Antonio Primo de Rivera, pudo, digamos, despedirle como se merece y como se hace en el rito católico, ¿no? No tuvo, al parecer, ningún impedimento para pues, elevar las oraciones que entendieron oportunas, se hizo con muchísimo cariño, se hizo con muchísimo mimo y eso en parte nos reconforta, ¿no? Con lo cual, esta es una parte positiva. Y por terminar ya mi intervención, bueno, pues efectivamente, lo lamentable de todo de todos estos sucesos, de toda esta cadena de comportamientos repugnantes, de esta ignominia que es la exhumación de José Antonio Primo de Rivera por aquellos que le habían asesinado, por los herederos políticos de aquellos que le habían asesinado, pues la única digamos, parte positiva que tiene es que nuevamente se habla de José Antonio Primo de Rivera y que además se habla para poner de manifiesto el desconocimiento absoluto que tiene la inmensa mayoría de los periodistas que hablan de él, ¿no? En las últimas semanas hemos visto cómo se hablaba de José Antonio Primo de Rivera como dictador, que una vez más se volvía a confundir con su padre, como en algún periódico incluso se ha publicado que José Antonio Primo de Rivera ocupó el poder durante 3 años, amén de insultos de uno y otro pelaje, ¿no? Pero en todo este revoltijo, pues seguramente que haya muchas personas, jóvenes, muchos de ellos, que se hayan interesado por la figura de José Antonio Primo de Rivera y que hayan entendido, más allá de la simpatía, de la identidad con el pensamiento de José Antonio, que esto que ha hecho este gobierno, que esto que ha perpetrado el régimen de 78 es una ignominia. Esa es la parte buena, aunque bueno, podríamos extender mucho más, pero como tú has dicho, pues nos tenemos que marchar. Así que doy paso a Jesús Heras. Venga, Jesús. Bueno, yo voy a ser muy breve porque somos muchos los que estamos ahora para hablar y voy a incidir, yo lo siento, pero voy a incidir en la familia. La familia no se da cuenta que ella ha vivido como ha vivido gracias a los apellidos que llevaba su tío, Primo de Rivera. Han vivido muy bien. Su tío la asesinaron. Después de asesinarle han sido incapaces de cuidar su lápida, de estar pendientes. Como acaba de decir bien Roberto, se perdieron en el Valle de los Caídos. No hay nada más que ver las fotos que se están publicando ahora de dónde va a ser, donde van a reposar los restos mortales de José Antonio. Son 2 lápidas que da pena verlas, no les ha interesado para nada. Y lo que se tienen que dar cuenta es que José Antonio es patrimonio de todos los españoles, por lo que fue. Es patrimonio de todos los españoles y traspasa muchísimo más que el mero hecho de ser familiar suyo. Eso es lo que deben de tener en cuenta. José Antonio es más del resto de los españoles que de su propia familia. Eso daría pena, es penoso decirlo, vamos, hay que decirlo. Y nosotros, porque se hicieron gestiones para ver si podían estar, por lo menos nuestros 2 jefes nacionales, que se les negó, somos los que durante tantos años han estado luchando, han estado sacrificando, comprometiéndose su vida, todos los camaradas, para que las ideas y el nombre de José Antonio estén donde tienen que estar. Y ya lo voy a dejar diciendo que da igual donde reposen los restos de José Antonio. José Antonio está ahí arriba en los luceros y está en el corazón de todos nosotros. Y si mañana le quieren mover otra vez y le llevan a Filipinas, a China o a donde les dé la gana, José Antonio va a estar en el corazón y en el alma de todos los falangistas. Y nada nos va a parar para seguirlo.
y demostrar al pueblo español las ideas joseantonianas falangistas que hay para salvar toda la pudredumbre donde nos han dejado. Pues me quedo con eso como la parte positiva de la aportación de Jesús Seras. Y Norberto, Jesús, muchas gracias. Solamente a ver si puede entrar Manuel, aunque sea saludarse ya, despedirse de vosotros, y si claro, no le oímos o lo que sea, pues ya si queréis os salís de la transmisión, intentamos hablar con Nacho y con Manuel. Manuel, ¿nos oyes? No. Es que creo que va con retardo su tal y entonces va a intentar escucharnos por otro lado. ¿Nos escuchas? Si nos escuchas, habla. Vaya, ahora... Antes se te oía. Espera un segundo y pruébalo ahora. Espera. Un momentito, por favor. A ver. Sí, yo creo que sí, porque se me oye a mí de fondo. A ver, habla ahora, Manuel, por favor. Sí, yo creo que sí, porque se me oye a mí de fondo. ¿Me estás oyendo, Jesús? A ver, habla ahora, Manuel. Hola. Sí, te oímos. ¿Me estáis oyendo o no me oís? Sí, te oímos. Sí, vamos a despedir a Jesús y a Norberto. Y a Jesús. Quería saludar a Norberto y a Jesús, que ayer estuve junto a otros camaradas para hablar de Martín. Nacho también estuvo ahí con nosotros. Y nada, pues que los pocos o muchos que estuvimos allí hicimos lo que correspondía. La verdad que se podía haber hecho algo más, creo, viéndolo a la distancia, en el tiempo, tampoco había muchas posibilidades. Yo llegué a pensar que en algún momento la comitiva se iba a detener delante de la ermita de San Isidro para rezarle al menos un responso, pero la familia no tuvo ni ese mínimo de decencia para con los falangistas y patriotas que allí nos encontrábamos esperando. Y cuando vimos que no paraba la comitiva, cuando intentamos, como bien ha dicho Martín, romper esa valla policial que nos impedía despedirnos con más cercanía de nuestro jefe y del fundador de Falange Española. La verdad es que fue un sentimiento encontrado, un poco lamentable, pero no por esperado sabíamos que iba a llegar este momento y que se iba a producir de una manera así parecida. Lo teníamos hablado de que hubiera una posibilidad de incluso montar una escuadra de camaradas con muchos años de militancia a sus espaldas que portaran en los últimos metros en el frente de José Antonio en el coche hasta la sepultura, pero no nos dieron ni la posibilidad, como tampoco nos dieron la posibilidad ni siquiera de introducir 5 rosas ni un ramo de flores siquiera. En fin, esa es la actitud cobarde, pinta, deplorable, estúpida, imbécil de la familia Primo Rivera y que hay que echárselo en cara, por supuesto, y yo voy a ser el primero en echárselo en cara, como llevo haciendo ya durante un tiempo, porque para este viaje no hacía falta hacer las forjas, claro, como bien ha dicho Norberto. Pues como Norberto y Jesús, como sé que estáis liados con otros menesteres que contaré al final del programa también, que está relacionado con ello, muchas gracias a los dos. Nos quedamos Manolo Martín, que también se va a despedir ahora contestando la pregunta de la esperanza, y Manolo, si nos sigue escuchando, se incorpora a este final del programa, y por supuesto Nacho, que está ahí pacientemente aguantando el chaparrón y ahora... Inasequible al desaliento. Inasequible al desaliento. Muchas gracias, Norberto. Gracias a ti, Jesús. Gracias a todos. Gracias a ti. Una pincelada solamente. Simplemente en el asunto de esa esperanza, y como bien ha dicho Manuel, que no nos dejaron ni siquiera dar un responso, anunciaron, aunque tú lo digas al final, que el sábado 29 de abril a las 12 de la mañana, en el cementerio sacramental de San Isidro, en Madrid, habrá un acto solemne falangista y habrá un responso por el alma de José Antonio Primo de Rivera. Ya creo que está en las redes, ya está. Entonces, que no se preocupen los camaradas, que no se preocupen los españoles que se quedaron el otro día, los patriotas, en la puerta de ese cementerio y con las ganas de entrar, porque el sábado, si Dios quiere, y yo creo que va a querer, se celebrará un acto lo suficientemente solemne para honrar
y dar responso por el alma de nuestro fundador, José Antonio Primo de Rivera. Quedaremos en la puerta del cementerio, ¿verdad? Efectivamente. En el exterior, para que no haya dudas, ¿de acuerdo? Efectivamente. Bueno, pues ahí tenéis el cartel, luego lo repetiré, lo volveré a colocar y muchas gracias de nuevo a los dos y por lo menos nos vemos el sábado, aunque sé que nos vamos a ver el viernes, que también lo contaré al final. Arriba España a ambos. Martín, adiós, Nacho, adiós, jefe, tus órdenes. Martín, que tú también sé que tienes Sí. que ir. La valoración de la tercera pregunta del trivial. ¿Vemos algo positivo en esto? Sí, yo creo que hay cosas, poquitas cosas, pero algunas cosas que pueden llamar a la esperanza. Y la primera tiene que ver con los medios de comunicación o con la forma en que empieza a verse, no en todos, por supuesto, no en los oficiales, no en los que vilipendian y machacan la figura de José Antonio, la de nuestra organización o la de nuestros militantes, pero sí algunos que tuvieron la oportunidad de estar allí a pie de obra, que tuvieron la oportunidad de entrevistarnos, que algunos se hicieron algunos reportajes, algunos periódicos, El Independiente esta mañana o ayer por la tarde se despachaba con un artículo razonablemente elegante respecto de lo que estaba pasando y de cuáles eran nuestras intenciones. Y yo me quería señalar que por primera vez empiezo a percibir, ya lo vengo percibiendo hace algunas semanas, empieza a distinguirse algo que para mí era notablemente importante. Se empieza a hablar de los falangistas. No de la ultraderecha, no de los no sé qué, no, de los falangistas. El concepto les puede ser para ser denostado, pero al menos ya hemos ganado un primer escalón. Y es que la gente empieza a diferenciar qué es ser falangista de qué es ser cualquier otra cosa, ¿no? Ese conjunto de cosas que llamaban la ultraderecha, que tal y que cual, históricamente y que servía para el mismo saco, tiempo acá, y desde luego ayer ha sido uno de los casos, empieza a distinguirse muy bien que hay otra forma de ver la vida, que hay otra forma de entender la política, hay otra forma de entender pues España, ¿no? Y que se llama nacionalsindicalismo y se llama falangismo. Podrás estar o no de acuerdo con ello, pero tenemos unos principios, tenemos una fuerza específica y especial para defender esos principios y una voluntad para defender esos principios. Y eso creo que es positivo. Yo creo que habrá generaciones nuevas que jamás habían oído hablar de José Antonio, cuando nuestro editor, en el editor de uno de los editores que publican habitualmente obras de nuestro campo, como es Álvaro Romero, que ayer estaba también entre los camaradas que aguantaron el tirón, publicaba, por ejemplo, una colección de libros entre los que se incluían las obras completas de José Antonio, y nos relataba que las obras completas de José Antonio se han comercializado en el Corte Inglés por valor de 1.400 ejemplares. Es una esperanza, ¿no? Es un halo de decir, oye, aquí estamos saliendo del cerco, estamos saliendo de ese entorno en el que se nos quiere pues arrodillar para convertirnos en personas capaces de seguir manteniendo unos principios éticos, unos principios morales, unos principios que se basan en entidades absolutas de razón, ¿no? Como son, pues eso, el bien, la verdad, la justicia. Y eso termina calando. Eso, las imágenes y la presencia y las entrevistas terminan calando. Y con ello, supongo que nuevos jóvenes, supongo que nuevas personas que vengan a sustituirnos de una vez, que ya estamos muy cansados algunos, puede ser una esperanza. Por lo demás, la sociedad en general no me merece ninguna esperanza. La sociedad en general, la sociedad que vive de los procesos electorales, la que vive pensando en su barriga, los que siguen pensando en que todo lo que les alcanza, o sea, lo máximo que en lo que tienen que pensar es en cómo le van las cosas a ellos personalmente, a sus familias y no meterse en líos, así van a seguir siendo parte de todo este sistema demoníaco del 78, pero yo aspiro y espero que haya huecos, espitas por las que se cuelen algunos hilos de esperanza. Pues muchas gracias, Martín, por tus palabras, por tu ejemplo. Para el que no lo sepa, Martín ayer, una de las primeras cosas que hizo al recuperar la libertad fue sacrificar su tiempo por ejemplo, en medios de comunicación, contar lo que había ocurrido. Esta mañana lo ha vuelto a hacer. El jueves, si no me equivoco, también vas a Decisión Radio. Sí. Ese tipo de militancia
que cuando la gente dice, es que no estáis en ningún lado, es que no os oigo, coño, pues no será porque no lo intentamos y no será porque no estamos buscando altavoces y no será porque no nos esforzamos y como digo Martín, que podía haber hecho 1000 cosas cuando consigue la libertad, vuelve a calzarse las alpargatas y se dedica a contar lo que pasó y no solo por primera persona o en plan victimismo, sino todo lo contrario, ¿no? Entonces, pues como sé que te tienes que ir también, Martín, me quedo con el jefe nacional de la Falange, Manuel Andrino, y con Nacho. Y muchas gracias por todo también. Y sé que este fin de semana tienes otros menesteres, pero en los próximos días nos vemos seguro. Ay, se ha ido justo en el despido. Y se ha ido Manuel también. Pues bueno, nos quedamos aquí en un mano a mano, Nacho. Claro que sí. Mira, Martín entra por lo menos para despedirse. Sí, perdonad que se ha vuelto a... Nada. Esto yo creo que es que te han pillado la matrícula en todo. Bueno, en todo. Solo decir que efectivamente, desgraciadamente, yo este fin de semana no puedo acudir a los actos, ya lo lamento, pero no puedo estar. Pero no importa, ¿no? Yo creo que donde teníamos que estar estuvimos, tendremos muchas oportunidades de seguir rindiendo, no como su familia, sino como la gran familia que somos los falangistas a nuestro fundador. Por lo demás, oye, un abrazo a todos y a tus órdenes, Manolo, como siempre. Un abrazo. Muchas gracias, Martín. Adiós, España. Arriba siempre. Nacho, tú ibas por la segunda pregunta. Entonces, yo me voy a quedar la segunda. Sí, porque es verdad, tú todavía no habías podido opinar, creo, vamos, a tu valoración de lo que ocurrió ayer, que tú también estabas allí, yo iba a decir con nosotros, como si yo fuera aquí alguien, pero es decir, estabas entre nosotros, entre todos los demás que hemos estado hablando del tema. Sí, yo, ahora que estamos nosotros y Manolo, solamente quiero decir una cosilla, he estado muy callado, y es que ha dicho Martín lo de los medios de comunicación, lo de la gente que no es nuestra, yo también lo he notado. Yo también he notado ese, no sé si de cambio de opinión, pero sí por lo menos que nos escuchan más. Ayer tuve la suerte, el honor de atender yo, hasta que luego llegaron Manuel Andrino y Norberto Pico, de atender yo a medio centenar de periodistas que había allí. Y su trato con nosotros en inicio fue mucho más correcto que en ningún otro momento. Lo que he leído, quitando excepciones, como siempre, vomitivas, también ha sido bastante más correcto que en otras ocasiones. Sí, han sacado nuestras fotos, nuestro tal, como decía Martín, muy pocos términos ultraderechistas, hablaban de falangistas. Veo que algo estamos consiguiendo. Y como se ha ido Martín y él le ha dicho, y ya te digo, yo ayer lo viví en primera persona con esos medios de comunicación que me han seguido escribiendo estos días, en algunos casos mostrando cierta admiración por lo que hicimos y cómo aguantamos y cómo nos habían tratado. Me decían los periodistas, dice, yo como periodista quería cubrir ese hecho, tampoco me han dejado entrar en el cementerio, dice, y vi que vosotros, que ibais con flores, que queríais en ese momento, independientemente de la ideología, hacer algo que es normal, ir a un cementerio a mostrar los respetos a alguien a quien admiráis, no entendían que no se nos hubiera permitido entrar. Y repito, estoy hablando de periodistas, que cualquier parecido, que si nosotros somos rojos y negros, a ellos quítales el negro, se quedan solo en rojos, ¿no? Y eso hasta ahora, y mira que llevo años tratando con periodistas, no me había pasado. Nacho, perdona este inciso, pero quería conveniente hacerlo. Cuéntanos lo que viviste tú allí. Yo no sé si Manolo ya nos escucha nos está escuchando con un cierto retardo porque tiene que tener otro dispositivo para oírnos, vale. Pero nos está escuchando. Yo voy entonces a hablar y a responder a la segunda. Voy a responder a la segunda pregunta. Lo que pasó ayer, por un lado, voy a mezclar un poco con la parte positiva, porque yo también soy bastante positivista y siempre veo el lado positivo cuando realmente hay que ser ingenioso muchas veces, pero bueno, yo sí lo veo. Por un lado, pusieron un cerco policial, para mí exagerado a propósito. He leído mientras estaban hablando otros, no sé si era Martín o quién era, alguna de las notas de gente que está interviniendo en el streaming y diciendo que no entiende por qué hubo detenciones. Es que yo estaba convencido, me extrañó, porque hasta que no yo me enteré después que hubo detenciones. Yo hasta que estuve allí no lo vi porque yo estaba en el frente, digamos, mirando al cementerio en el lado izquierdo, ¿no?
Y bueno, vi a forcejear a Martín, pero no vi que luego lo detuvieran. Pero sabía que era lógico que hubiera detenciones, si es que lo que iban buscando. Y lo que hubieran buscado más, y que era muy fácil, porque yo te digo que en otras circunstancias y en otros años, y no es por contar las aventuras del abuelete, romper el cerco policial había sido no fácil, facilísimo. De hecho, por donde yo estaba, pues porque no, porque luego de días hay un follón exagerado y das carnaza a todos esos medios que lo que van buscando es que haya incidentes, que haya heridos y que haya tal. No los hubo y efectivamente solo había unas coronas que se querían, unos ramos de flores que se querían depositar ante la tumba de nuestro jefe nacional, nada más. Y bueno, tenía que haber detenciones. ¿Por qué las hubo? Bueno, ya lo ha explicado un poco Martín, pero efectivamente no tenía ningún sentido. De hecho, no tendrán ningún recorrido porque no lo puede tener. Lo que pasó ayer, por otro lado, sí demuestra que a mí me sorprendió que ya nos vamos dando cuenta, sobre todo en nuestra militancia y en la gente afín a nosotros que estaban ayer con nosotros codo con codo, se han dado cuenta que ya los policías no son nuestros amigos. La Guardia Civil, algunos sí, pero hay otros que no son nuestros amigos, muchos no son nuestros amigos, que en el ejército, pues como están siempre de perfil, pues para mí, por lo menos los jefes o los altos gerifaltes del ejército no son nuestros amigos, no están con nosotros. Cuando eso lo tengamos claro, y lo estamos viendo con el tema de la sumación, antes he estado hablando que, a mi modo de ver, creo que todavía no está desacralizada la basílica. La iglesia tenía un comportamiento lamentable. Hemos hablado de la familia, pero la posición de la iglesia es lamentable. La posición de la familia, evidentemente, que si te lees la carta, al final decía, es que yo tal, con todo lo que hemos luchado para traer, que eso lo dio escribir Miguel Primo de Rivera, que estuvo en el Consejo Nacional del Movimiento, estuvo en todas partes con sus chaquetas blancas y con todo, el aparataje lo llevaba entero. Pero sin embargo que habían traído la democracia. Vosotros sois los traidores, sois unos sinvergüenzas y que efectivamente yo no sabía que había intentado, tanto Manuel como Norberto, que habían intentado que al menos estuvieran los dos jefes nacionales en la exhumación o por lo menos que hubieran dejado entrar el féretro a hombros de camaradas. José Antonio es una figura que excede pero 100.000 millones de veces la figura de José Antonio Primo de Rivera y Sáenz de Heredia como su título nada más familiar. No, excede muchísimo y tenemos que recuperar y la gente tiene que saber que todo lo que se hizo en el periodo hasta los años 50, después de la guerra, ahora estamos escuchando, por eso quieren la ley de memoria democrática, que hay una nueva ley de vivienda en España, pero para el amor de Dios, si tenemos la ley de vivienda que se hizo justo al finalizar la guerra hasta los años 70, con casi 5 millones de viviendas, que casi prácticamente eran gratis para los trabajadores, que con 2 años y medio de pagar su sueldo, con sueldo de trabajador, tenían pagada la vivienda. ¿Dónde está eso? ¿Qué me estás comparando con 50.000 viviendas de alquiler que no se sabe si existen? ¿De qué me estás hablando? Eso ha sido obra y ha sido consecuencia de camaradas falangistas y del primer momento que estuvieron con nuestro jefe nacional, José Antonio Primo de Rivera. Eso tiene que saberse, igual que la Seguridad Social, que no la creó el Partido Socialista, que esto ya es de coña, vamos. Todas esas cosas tienen que saberse. A nosotros nos quieren ocultar. Tienen que nos traten un poquito mejor desde hace unos días en algunos periódicos. En fin, será esporádico. Bueno, yo en ese sentido soy bastante pesimista. Porque a mí la prensa me parece lamentable. Porque estábamos viendo incluso ayer mismo que estaban poniendo la foto de Miguel Primo Rivera, padre de José Antonio, como la persona que estaban trasladando el féretro en la televisión 1, canal 1 de televisión que pagamos todos. Es una vergüenza, pero por amor de Dios, por lo menos informaron mínimamente. Y que en una mesa redonda que había allí como 6 periodistas, a cual más estúpido y más ignorante y más sectario, si cabe, pues, no había, y bueno, lo dije en la televisión, en una cámara de televisión que por lo visto estaban emitiendo en directo, seguro que se lo cortaron, por muy directo que digan que estaba. Y bueno, ¿cómo no tenéis ni un día la decencia de invitar a un falangista para que explique qué piensa de la exhumación? Que mínimo,
sois periodistas, ¿no? Pues bueno, pues tener un mínimo de decencia periodística, ¿no? Pues no. Eso, yo creo que la parte positiva es que la gente, por lo menos los camaradas, y sé que hay muchos camaradas que nos apoyan en toda España y que han estado poniendo letreros y banners mientras estamos hablando, hay que dar un paso adelante y dejarse ya de zarandajas. El futuro está con nosotros. Tenemos que dar el ejemplo y un ejemplo fue todo lo que pasó ayer en el cementerio de San Isidro, a las puertas del cementerio de San Isidro, y hay que seguir luchando, y hay que seguir convenciendo y rompiendo este cerco que, bueno, ahora ya parece que nos llaman falangistas. Bueno, seguir en ello, porque yo creo que es un punto de partida todo lo que estuvo pasando en el cementerio. Y bueno, pues ahí estaremos y a lo que haga falta. Algunos con ya más años que otros, pero da igual. A mí los años no me importan. Hay que estar y habrá que estar donde haya que estar. Como si hubiera que haber hecho lo que hubiera que haber hecho. Habrá que hacerlo. Perdona que me había ido, pero es que ya no se veía bien en esta zona de mi casa y he ido a encender la luz. Manuel, si nos oyes, como ya estamos acabando, te falta, digamos, has contestado más o menos a lo que piensas de todo lo que ocurrió ayer y un poquito también de cómo he llegado a este extremo. Y estoy preguntando a todos si vemos algo positivo. Nacho ha enlazado ambas preguntas en una única respuesta. Y tú también, que sé que también eres optimista, que sé que también eres idealista, que sé que también intentas sacar el lado positivo hasta de las cosas más desagradables que nos encontramos día a día. ¿Ves algo positivo en esto que ha estado ocurriendo estos días y lo que puede ocurrir a partir de hoy mismo? Sí, Jesús, pues positivo veo que los falangistas estamos, puede ser que estemos solos, pero estamos los que somos. Ya no contamos con esos personajillos que se dedicaban a jodernos los actos con imágenes estúpidas y del requete pasado, aquellos a los que buscaba la prensa inexorablemente todos los actos para intentar hundirnos. Bueno, se ve que ese tipo de personaje ya se ha ido a los actos de la derecha o de la extrema derecha y nos han dejado por una vez paz. Positivo, que ayer los camaradas, bueno, había gente de mediana edad, como decía la prensa, gente mayor, pero también había gente joven. De hecho, gente joven a la que la policía se dedicó a afiliar una vez terminada la protesta, además sin ningún tipo de sentido, cuando se alejaban ya a cientos de metros del lugar. Se ve que la policía, haciendo ilegalmente de nuevo su trabajo, pues lo que les restaba era identificar a quienes no estuvieran identificados de los centenares de camaradas que allí nos encontramos ayer. Positivo, que estos mismos camaradas jóvenes pues no dieron el paso atrás y espero que no lo den porque son gajes de los falangistas, y el ejemplo más claro y evidente es al que fueron ayer a aplaudir y a ver pasar sus restos, que era a José Antonio. Positivo, que la gente durante estos días, pues bueno, ha oído opiniones realmente, y haga redundancia, positivas sobre José Antonio, alguna estupidez soberana y supina de algún tertuliano habitual, estos imbéciles que ya no saben, con la ignorancia típica, como bien decía Nacho, de que ponía la foto del padre en lugar del hijo, y de que si José Antonio había estado como dictador 3 años, en fin, no nos daban ni una, ni en los años, ni en el padre, ni en el hijo, ni en el espíritu, no daban ni una a los pobres, pero bueno. Y también que, en fin, yo creo que mi mayor reconocimiento a los tertulianos fundamentalmente fascistas, a Norberto, a Martín, a Jorge Garrido, a ti mismo, Jesús, que estáis dando la batalla en los medios, además lo estáis dando en los medios presuntamente afines o cercanos, perdón, que es donde hay que también darlos, porque luego esos tertulianos de la derecha valiente, la derecha cobarde, son los que se intentan llevar el gato al agua con sus opiniones un tanto hacia un lado y hacia el otro. Ayer, por ejemplo, había prensa de ese lado, de ese espectro político que se llama la derecha, incluso la extrema derecha, que según le contestaba las preguntas me decía que muy bien, que eso es lo que había que decir, que eso es lo que hacía falta, gente valiente, gente que antes o después ese mensaje haría, y luego la crónica de lo que yo dije casi no aparecía por ningún lado, y lo que dijo de lo que allí sucedió en San Isidro
era directa y puramente vomitivo, con lo cual, en fin, eso de la palmera de la espalda a la prensa cercana y las palmeras de la espalda a los uniformados, como bien decía Nacho antes, pues eso, bueno, ya para los militantes que llevan muchos años en esto, se acabó hace muchísimo tiempo. Bueno, desde que empezamos a militar en serio directamente, pues la persecución y la represión por parte del Estado y de sus mercenarios de un uniforme de sea azul, verde o marrón, no ha cesado contra nosotros. Y ayer fue un ejemplo más, deteniendo a 3 personas sin ningún tipo de motivo. ¿Cómo no van a comprender que ante el paso del féretro de nuestro fundador, de la profanación que había sufrido su cadáver, que los falangistas no intentáramos por lo menos acercarnos a echarle 5 rosas en el coche en el que transportaba sus restos? ¿Cómo era impensable que los falangistas no intentáramos al menos ver cómo se sepultaban sus restos en una tumba en el cementerio de San Isidro? Que ellos contaban con ello, pero buscaban la provocación, buscaban la acción violenta, buscaban las imágenes pues en las que todos hemos visto. Bueno, nosotros los falangistas tampoco vamos a dar un paso atrás, por supuesto, en este sentido. Lo que parece más fácil ahora mismo es asaltar nuestra frontera, violentar de manera ilegal y violenta, como digo, la frontera de Ceuta y de Melilla por parte de miles de inmigrantes, por ejemplo, ilegales, que, por ejemplo, entrar en el cementerio de San Isidro, en un cementerio católico, en el pleno centro de Madrid, o en el cementerio en el Valle de los Caídos. Como digo, es más fácil violentar nuestras fronteras por los ilegales y porque vienen a invadirnos que entremos pacíficamente los camaradas, los falangistas, en 2 lugares de culto, como el cementerio de San Isidro o el Valle de los Caídos. Bien, pues hemos llegado a este extremo. El que no quiera ver, pues ya sabe lo que tiene. Los que pensaban que yendo hacia otro lado y poniéndose perfil iban a permitir que en el valle no pasara nada, que en el valle no se movieran cuerpos, que se profanaran allí y en otros sitios, pues ahí tiene la respuesta. En todo caso, nosotros vamos a rendir homenaje a José Antonio, como lo llevamos haciendo durante muchos años, y no solo el 20 de noviembre, lo vamos a hacer entre los 364 días restantes del año, viendo su ejemplo, intentando dar soluciones a los enormes problemas que sufre esta sociedad liberal, asquerosa y presuntamente democrática que sufrimos desde el año 78, y ese es el mejor ejemplo y el mejor homenaje a José Antonio. Y efectivamente, ahora podemos entrar cualquier día en San Isidro, espero que así sea, porque es un cementerio que debe estar abierto y eso hace falta que nos prohibieran también la entrada de un cementerio católico y particular. Bueno, eso ya sería el remate. Yo estaba delante de Martín cuando hablaba con el jefe de dispositivo, intentando negociar las condiciones de entrada, incluso cuando se retirara la familia y se retirara el dispositivo oficial, y bueno, lo único que consiguieron era vacilarnos, dando largas. Claro, a gente como Martín, hoy mismo esa larga ya no nos sirve, y es excusar menos todavía. Pues todavía se puede engañar, a nosotros no nos engañen, ¿no? Pues muchas gracias a los dos. Antes de despediros, quiero aportar un par de imágenes más, porque algunos me han preguntado qué hacía yo ayer con unas rosas en la mano en este momento determinado. Cuando es la carga policial, nuestras camaradas femeninas, fueron también empujadas, vapuleadas y demás, y uno de los ramos de rosas cayó. Me agaché a cogerlo y yo creo que eso me salvé de 2 o 3 porrazos, porque como me llegué a agachar, pues es como en las películas, ¿no? Los porrazos pasaban por encima de mí. Y por supuesto, pues quise hacer acto de presencia de que las 5 rosas estaban ahí. Y antes os he mostrado unas fotos de las tumbas como estaban cuando me las encontré el sábado pasado, y afortunadamente, pues hoy ya estaban así. Estaban así. Antes habéis visto las 2 lápidas desde lejos, ahora están por lo menos acompañadas. Estoy seguro que a estas olas tendrán más flores. Estoy seguro que no le van a faltar flores, no le van a faltar falangistas y no falangistas que van a ir a rezar y a mostrar su respeto al jefe, a esta parte además de la familia, pues que tiene bastante que... O sea, hay que respetarles bastante por lo que hicieron y algunos de ellos cómo fueron asesinados también. Y quería agradecer también, Manuel, cuando decías eso, esa tipo de militancia cultural que intentamos ejercer algunos, bien escribiendo, apareciendo en prensa y demás, que no quedaría tan... O sea, aparte de que agradezcamos que nos sigan dando voz,
pero que también nos anima a seguir lo que nos decís gente como tú, lo que nos dicen gente, entre comillas, anónima, que sí les vemos en acto, pero no aparece en ningún lado. Martín, como he dicho antes, el lunes por la tarde nada más cobrar la libertad se fue a una emisora, hoy ha participado en otra, el jueves lo va a hacer en otra, hoy ha estado aquí, yo anoche también participé en otra emisora, esta mañana he estado en Decisión Radio, mañana voy a estar en Informa Radio y por lo menos esperemos que aunque sea como una lluvia fina, ¿no? que vaya calando en conciencias y yo soy optimista y creo que así es. Para finalizar, no sé si queréis apuntar algo más antes de despedirme y ya digo lo que va a ocurrir en los viernes culturales de la Falange y recuerdo también lo del homenaje. Nacho, ¿quieres comentar tú algo para despedirme? Yo quería brevemente, porque estamos ya en 1h20 de programa. Sí. Dentro se puede encuadrar en la tercera pregunta que decías, el lado positivo. Hay que decir, sobre todo los falangistas, que Falange, bueno, pues fundamentalmente es católica y cree en Dios, que todos aquellos que somos creyentes sabemos que José Antonio vive. Por mucho que quieran trasladar sus huesos, moverlos, sacarlos, esos son las típicas cosas de toda la chusma esta democrática que padecemos, que no creen en nada. Nosotros sí creemos, podéis mover los huesos, pero José Antonio ya vive y vive entre nosotros desde hace muchos años. Y ellos son los cadáveres, son ellos. Ellos son los que son los cadáveres vivientes y que tendré y acabaremos con vosotros. Manolo, una última valoración. Manolo, una última valoración. Bien, pues que José Antonio hace mucho tiempo que ya es patrimonio no solo de los falangistas, de todos los españoles, que podrán intentar humillar sus restos, pero no sus ideas, y en tu caso no lo van a conseguir. Y lo que van a conseguir es que el cementerio de San Isidro pues, se llene de falangistas prácticamente todos los días del año y que no tengamos que humillarnos como hacíamos cuando íbamos al Valle de los Caídos para que la Guardia Civil, esa mercenaria que estaba en la puerta, se dedicara a arrastrar las banderas de la Falange o la bandera de España por los suelos, como han hecho en más de una ocasión. Aquí no nos sentiremos humillados y vejados por los mercenarios del sistema. Y quiero agradecer a mis camaradas, los que ayer estuvieron con nosotros, los que nos acompañaron, al presidente de la Vieja Guardia, secretario de la Vieja Guardia, a camaradas que hacía mucho tiempo que lo veía. Y también me congratulo de que los imbéciles y los taraos y los frikis no aparecieron ayer como hace tiempo, por otra parte, me han dejado de hacer a nuestros actos. Y yo pues, me alegro y cada día me alegraré más. Amén. Que no aparezcan. Pues como decía, vamos a acabar como siempre haciendo la lectura. No os voy a contar cómo se puede ver y escuchar el programa porque lo sabéis de sobra, sino cogéis cualquier vídeo de cualquier programa y lo digo al principio. Es que no quiero hacer que este vídeo sea más largo y que pierda el atractivo de escucharlo. Pero sí quiero mencionar los viernes culturales de la Falange de esta semana, que además es especial, es especial. Como sabéis, va a haber unas elecciones municipales y autonómicas a las que acudimos sin fe y sin respeto, pero acudimos por motivos que, entre otras cosas, se van a dar a conocer este día. Vamos a tener allí a los dos jefes nacionales, a Manuel Andrino, jefe nacional de la Falange, y a Norberto Pico, jefe nacional de Falange Española de las Jons, y se van a presentar las candidaturas falangistas, se va a hablar de algunas listas, quién las compone, se van a dar motivos de por qué nos presentamos, que lo que esperamos y que, por supuesto, el participar en este juego del sistema para nosotros no es validar el sistema, es todo lo contrario, es que haya una voz, utilizar sus armas para combatir el sistema, que es lo que más les duele. Yo lo comento siempre, esta vez y muchas veces, si queremos hacer algo que les duele de verdad, y lo hemos visto con todo lo que ha ocurrido con José Antonio, está muy claro a quién hay que votar, a aquel que quiera votar. Así que este próximo viernes la Hermandad de la Vieja Guardia tenéis la oportunidad de asistir a este acto y a la vez
Los que no podáis hacerlo porque no os encontréis en Madrid ese día, lo podréis seguir por redes sociales, igual que se sigue este programa. Y lo otro que iba a comentar, que también lo ha comentado antes Jesús Heras, pero ya he puesto ya el cartelito y ahora lo vuelvo a poner, es que lo de ayer fue un acto espontáneo que convocamos, como hemos dicho 1000 veces, porque nos veíamos obligados a hacerlo, porque queríamos dar ese recibimiento del cementerio, porque además se nos había impedido ir al Valle los días anteriores, por 1000 motivos, pero sí que va a haber un acto netamente falangista, más rendido al homenaje que a lo de ayer, que era también más un acto de protesta por todo lo que estaba ocurriendo. Y este acto se va a celebrar el próximo sábado a las 12, sábado 29 de abril a las 12 del mediodía, en la puerta del cementerio, y luego desde allí iremos a finalizar el acto justo donde está la tumba de nuestro fundador José Antonio Primo de Rivera, que esperemos que esta sea, sí, de verdad, su última estancia, por lo menos de lo que queden de sus restos en la tierra. Nada más, muchas gracias a todos los que habéis participado como siempre. No he podido publicar todos y cada uno de los mensajes porque hayan sido infinitos. Agradezco de corazón a los que molestáis, aparte de escucharnos y vernos, en escribir. Muchas gracias, Nacho, por tu colaboración eterna, por así decirlo, tanto en este programa como en otras casas. Gracias, Nacho Larrea. Y con ese retraso de esos segundos para que Manuel nos empiece a escuchar. Muchas gracias, Manuel, como siempre, por tu ejemplo, por también lo que has hecho estos días y por lo que sé que ahora mismo, cuando termines de estar con nosotros, te vas a poner también a trabajar por el bien de España, de la justicia social y de la dignidad de la persona. Muchas gracias, Manuel, también. Gracias a vosotros. Y nos despedimos con nuestro irrenunciable Arriba España. Arriba siempre.